Ok, procedemos a grabar. Entonces, estamos con lo que es explicando las hojas de cálculo. Entonces, hay que tener muy claro que un dato es un valor, ¿verdad? Es simplemente un valor. La información es cuando yo agarro a ese valor, a ese dato, yo le doy un significado. Que, por ejemplo, yo tengo 29 de julio de 1986. Eso es una fecha, nada más es una fecha, es un dato. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significado le doy a eso? Es información. Entonces yo les digo a ustedes, ¿ok? Esa es la fecha en que yo nací. Entonces usted dice, ah, ok, ya. Entonces ahí ya agarra un grado de relevancia, porque ya es una fecha que tiene un significado. Entonces eso significa información. O sea, ya cuando agarro ese dato que estoy teniendo y es información. Si ustedes llegan acá a una hoja de cálculo, por ejemplo, aquí en la existencia, yo aquí pongo un 1, ¿ok? Un 1, ¿qué significa? Así, si no se ve el contexto, para ustedes se puede significar una cosa, para mí se puede significar otra, un número simple y sencillamente, el número siguiente a 0 o el número anterior a 2, 1 puede significar un valor binario, o sea, se le puede dar muchísimos significados, pero hasta el momento en que yo pongo ese valor en contexto es cuando es información. Cuando yo digo, ok, el 1 representa la asistencia. Si una persona tiene un 1 en la fecha correspondiente, significa que asistió o que participó en la clase. Entonces uno dice, ah, ok, entiendo. Eso es información. Si usted coloca valores así, random, por ejemplo, esto que tengo yo aquí, lo ven, números. No significa nada. Esos números no significan nada. ¿Cuándo significan algo? Cuando les doy un contexto, cuando los convierto en información. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia entre un dato e información. En las hojas de cálculo nosotros almacenamos muchos datos y también podemos darle la representación de que se conviertan en información que se utilice para toma de decisiones. ¿Ok? Y representarla ya en gráficos, en celdas donde yo digo, ok, esta es la ganancia neta del mes de julio. Ah, mira, aquí dice ganancia. Entonces yo no reviso todos los valores que hay antes de eso. Yo digo, ah, necesito ver la ganancia. Ok, la ganancia es la resta entre los ingresos menos los gastos. Tengo la ganancia. De un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo veo cuánto me gané. ¿Cuánto gasté? Veo el total. Ya si yo quiero analizarlo más minuciosamente, voy a revisar cada uno de los gastos, por ejemplo, en qué se está gastando tanto, por qué se está gastando tanto. Entonces, ah, mira, es que subió la electricidad. ¿Pero por qué subió la electricidad? Ah, porque metieron impuestos. Ah, sí, mira, metieron un porcentaje de impuestos. Ah, pero también compré un refrigerador nuevo. Ah, eso también va a venir Entonces, todo ese análisis se convierte en información importante. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación sobre esta introducción a lo que son hojas de cálculo. ¿Todo bien? Bueno, asumo que sí. Todo, todo claro, profe. Muy bien. Recordemos que en las hojas de cálculo hay varias aplicaciones informáticas, ¿verdad? Recuerden que las hojas de cálculo son herramientas, software de informática que fue diseñado para solventar un problema que se tenía. ¿Cuál era el problema que se tenía antes de que estuvieran las hojas de cálculo? Aún, hoy en día todavía se da con las empresas o los negocios que no utilizan computadoras. Por ejemplo, una pulpería, hay muchas pulperías en el pueblo que llevan sus cuentas en un cuaderno, ¿verdad? Y ahí van anotando, ok, vendí tal cosa, vendí la otra, y ahí van llevando esa lista de cosas, ok. Ese problema ha existido de toda la vida, desde siempre. Entonces dijeron, el problema aquí es
que el cuaderno se puede perder, se puede mojar, le puede pasar algo, que ya la cantidad de ventas que se están haciendo ya no es manejable para un ser humano. O sea, ya yo no puedo controlar qué se vendió, qué se gastó, sino que necesito automatizarlo. Entonces, en esa automatización de procesos, ¿verdad? Es donde salen las hojas de cálculo a relucir para evitar eso, de que todo lo apuntamos en un cuaderno y que si ese cuaderno se me perdió, no tengo información para analizar, para ver qué compro para la pulpería, porque tal vez ya no hay, o si me dejó ganancia o no me dejó ganancia ese producto que había comprado. Ese análisis se hacía manualmente antes. Entonces, se diseñó el software para solventar los problemas. Si ustedes se ponen a analizar a nivel de informática, la mayoría de software lo que vienen a solventar son problemas de la vida real, ¿verdad? Por ejemplo, un correo electrónico. ¿Cómo se mandaban las cartas antes? ¿Cuánto duraba una carta en llegar? ¿Cuánto dura un correo electrónico en llegarle a ustedes? Nada, prácticamente unos cuantos segundos y ya ustedes pueden tener la información a mano que le está mandando otra persona. Antes, ¿qué pasaba? En un caballo iba una persona a dejar una carta a N cantidad de kilómetros y dependiendo de dónde fuera, hasta duraba un mes para llegar. ¿Ok? Entonces, todas las aplicaciones informáticas que hay vienen a solventar un problema de la vida real, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a entrar ya de lleno a lo que son hojas de cálculo. Yo necesito que ustedes recuerden que si tienen computadora es lo ideal en este momento. Si tienen el celular, pues se les va a complicar bastante con respecto a estar viendo lo que estamos haciendo en la presentación y lo que ustedes van a ir haciendo en las hojas de cálculo, ¿verdad? Si no tienen computadora a mano, no sé, una tablet o algo, que puedan usarla para guiarse, porque si solamente usando el teléfono es sumamente complicado, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con las hojas de cálculo. Lo que vamos a hacer es de forma ordenada. Van a crear una carpeta, creo que la semana pasada la crearon, ¿verdad? Una carpeta que se llame hoja de cálculo. Creen una carpeta que se llame hoja de cálculo, por favor. Vean aquí donde dice nuevo. Aquí donde dice carpeta. Aquí le pondrían hoja de cálculo. Ok, dentro de hoja de cálculo, creamos otra carpeta. Y esta se va a llamar clase 2. Vamos a ponerle clase guión 02. 2. Le damos a crear. Entonces vamos a trabajar aquí. Ya las demás lecciones vamos a irlas haciendo en esta carpeta. ¿Ok? Entonces aquí en la clase 2 vamos a darle aquí donde dice nuevo y vamos a crear una hoja de cálculo. Por favor me avisan si voy muy rápido o muy despacio. Veamos aquí donde dice hoja de cálculo. ¿Ok? Ok, creamos una hoja de cálculo. Este es el entorno de nuestra hoja de cálculo. Aquí donde dice hoja de cálculo sin título, en esta celda, es para cambiar el nombre. Entonces le vamos a poner práctica 1. Voy a ponerle así, práctica-01. Vamos a tildarlo porque dice práctica. Y le damos enter. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de utilizar una hoja de cálculo en Google Drive con respecto a utilizar una aplicación informática como Excel o LibreOffice o OpenOffice u otra que hay en el mercado? La gran ventaja es que si usted está llenando la hoja de cálculo y se fue la electricidad o se apagó su computadora o generó un error, muchas veces va a perder la información.
En las hojas de cálculo, la ventaja, en Google Drive, la ventaja es que cada cambio que usted haga, prácticamente instantáneamente se está almacenando en la nube. ¿Ok? Entonces, esto permite que todo lo que usted vaya haciendo, se fue la corriente, pasó algo con la computadora, cuando usted ingresa con otro dispositivo, ahí va a tener la información correcta. Okay. Entonces, ya le cambiamos el nombre. Aquí en la parte de abajo, en la parte izquierda, ustedes van a ver la parte de las hojas. Cuando nosotros creamos una hoja de cálculo, lo que estamos creando es un libro. Entonces, al libro nosotros le vamos a ir agregando hojas. ¿Ok? Imagínense, no sé si conocen un libro contable, ¿verdad? Los libros contables tienen hojas y usted iba colocando los asientos. Bueno, eso se hacía antes, ahora es todo automatizado. Pero antes usted tenía un libro contable donde en la hoja principal ponía la portada de la empresa, toda la información de la empresa, la parte legal, las firmas de los abogados y todo el mundo, que ese libro iba a ser utilizado para la parte contable de la empresa. Después de eso, ya venía la parte de crear los asientos, debe y haber, y toda la cuestión con respecto a ese libro de asiento de diario, por ejemplo. Entonces, cada hoja tenía sus asientos y pues eso se iba foliando, se le iba haciendo un tomo, una hoja, un tomo, un asiento, todo eso. Entonces, eso corresponde a las hojas. Entonces, ¿cómo hacemos hojas nosotros acá? Este más que está aquí dice añadir hojas. Entonces vean que podemos añadir otra hoja. Otra cuestión con respecto a esto, ven aquí donde dice todas las hojas. Si ustedes tienen muchas hojas en un libro, ustedes aquí en esto pueden ver las hojas, pueden desplazarse de una hoja a otra. Igual, aquí si ustedes siguen creando hojas, se les va a ir mostrando todas las hojas que ustedes tengan. A estas hojas le podemos poner nombre. Entonces, a esta hoja 1, aquí donde está esta pestaña, lo que hacemos es que le damos clic y pues si queremos eliminarla, aquí está. Si queremos duplicarla porque la información que está la vamos a utilizar en otra celda, en otra hoja, pues la duplicamos o la copiamos, ¿verdad? También se puede copiar y crear en otra hoja. Se le puede cambiar el color, por ejemplo, voy a poner, a mí me gusta mucho el celeste. Entonces, ya la hoja del fondo debería de tener el color. Si yo quiero que tengo este libro compartido y yo quiero proteger la hoja, digamos que nadie vea esa hoja, solo yo, ¿verdad? Yo le voy aquí donde dice proteger hoja y aquí me pide una descripción, por ejemplo, digamos, yo le voy a poner ganancias, por ejemplo. Y aquí le digo, ok, voy a proteger la hoja 1 y le doy aquí donde dice proteger. Y aquí lo que me va a cargar es los permisos, ¿verdad? Entonces aquí me dice restringir quién puede editar el intervalo. Entonces yo le digo, solo yo puedo editar esa hoja o puedo revisar esa hoja. Vean que acá en la hoja 1 se puso un candado. ¿Ok? Esa hoja significa que solamente yo la puedo ver. O aquí también puedo decir, personalizarlo y decir cuáles personas pueden ver esta hoja. Entonces, estos son temas de seguridad. Porque muchas veces en la empresa hay gente que puede tener acceso a las listas, por ejemplo, de empleados, nada más a la lista, pero no tienen que tener acceso a la parte donde dice cuánto salario ganan. Entonces, ahí cuánto salario gana, cuestiones así, yo también puedo proteger celdas. Yo puedo decir, no, esta celda, vamos a darle escape acá. Voy a quitarle lo de... aquí está. Vamos a eliminarlo. ¿Ok? Ya ahí quité el protegido. Si yo quiero proteger una celda, yo le doy clic a la celda. Bueno, aquí en la misma hoja se puede hacer. Yo le voy aquí, protegerla. Digamos que pongo salarios a la hoja 1. Y aquí es donde yo selecciono la celda.
Ven, yo digo, ok, protejamos todo esto. Entonces yo aquí le digo, ok, protejamos no solo eso, hasta aquí. ¿Ok? Entonces aquí yo puedo proteger bueno, aquí, perdón, aquí más bien lo que hago es que estas celdas sí se muestren. No protegerlas, que alguien las pueda modificar, sí, es excepto. Protege todo el documento de que alguien lo edite, pero estas celdas no. ¿Ok? Esa es la función que tiene eso. Igual la vamos a ir revisando cuando vayamos haciendo las prácticas. ¿Ok? ¿Cómo le coloco nombre a la hoja? Yo le doy doble clic y aquí le escribo. Entonces vamos a ponerle práctica. 01. A la otra hoja vamos a ponerle práctica 02. Igual, si yo quiero editarla, nada más le doy doble clic encima y ya, digamos, aquí se me olvidó ponerle la tilde. Y ahí puedo seguir haciendo. Esto de cambiar aquí, o lo puedo hacer aquí donde dice cambiar. ¿Ok? Vamos a ver qué fue lo que pasó con el color, porque no se le asignó el color. Ahora, si yo las quiero mover, digamos, yo la selecciono, le doy clic y la arrastro, ¿ven? La arrastro así y la coloco aquí. ¿Ven? Entonces yo puedo mover las hojas de posición cuando yo quiera, ¿ve? Ah, bueno, el color se coloca aquí en el puntito, ¿lo ven? El puntito en la lista. Pensé que era el fondo que se colocaba ese color. ¿Ok? No sé si tiene alguna pregunta con las hojas. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Díganme hola o por lo menos. Todo claro de momento. Okay. Las chicas, que no las oigo. Todo claro, profe. Ok, muy bien. Vamos a ver. La hoja de cálculo tiene acá una barra de herramientas que es lo que nos va a permitir es trabajar con nuestra hoja de cálculo. ¿Ok? Acá en este menú que tenemos acá donde dice archivo, editar, ver, insertar, formato, datos, herramienta. Quiero explicarles algo que les quede muy claro. Cuando nosotros estamos hablando de archivo, casi que la mayoría de aplicaciones trae ese menú de archivo. ¿Qué es lo que normalmente a ustedes se le viene en la mente cuando ven un menú que diga archivo? De abrir un archivo nuevo, crear un archivo nuevo, hacer una copia de archivo, importar, exportar, o sea, todas las tareas que se pueden hacer específicamente con el archivo. ¿Ok? Vean que aquí dice, puedo compartir el archivo, puedo crear uno nuevo, puedo abrir uno que ya estaba existente, puedo importar, puedo hacer copias, puedo descargar los formatos. Aquí están en los que puedo descargar una hoja de cálculo. XLSX es el formato de Microsoft Excel. ODS es el formato de LibreOffice o la parte de Open Document. PDF, ¿verdad? O una página web, o un CSV, que el CSV es una lista de datos nada más, ¿verdad? Sin formato. O este otro formato que está ahí, que lo que permite es tabularlos con este formato TSV. ¿Ok? Revisar las historias de las versiones, cuándo se modificaron, cambiar el nombre. Vean que todo lo que tiene este menú son actividades que yo puedo hacer específicamente con el archivo. ¿Ok? Ahora, cuando yo reviso editar, a ustedes se le tiene que venir en la mente cosas que edito en los campos. O sea, las funciones de edición, que por ejemplo normalmente son deshacer la información, que dice que con control Z yo me devuelvo hacia atrás. Entonces, si le doy control Z, ahí me voy devolviendo a una versión anterior de la información que yo estoy agregando.
Control Y lo que me permite es avanzar hacia adelante, digamos, si me retrocedí, digo, no, mira, sí estaba bien. Entonces yo para no escribir eso otra vez le doy Control Y. Entonces él lo que hace es irse hacia la última versión que teníamos. Luego cortar, ¿verdad? En las hojas de cálculos, normalmente, digamos, por ejemplo, en cortar, si yo llego y digo aquí, clic derecho, y aquí también salen las opciones. Pero las hojas de cálculo lo que nos permiten más que todo es utilizar el teclado, ¿verdad? Intentar usar lo menos posible el mouse. Entonces, por eso es que con estas teclas, ven, a la derecha, estos márgenes aquí nos dice la combinación de teclas que tengo que presionar para realizar estas acciones, ¿ok? Control X, cortar, Control C, copiar y Control V, pegar. Y si queremos hacer un pegado especial, si son valores, si es un formato, si no quiero copiar, pegar bordes, si no quiero pegar el ancho de la columna o quiero solamente pegar el ancho de la columna, etcétera. Si pegar solo la fórmula, validar datos, etcétera. Entonces, estos son pegados especiales, ¿verdad? Que lo ideal es mejor seleccionar la celda y venir a realizar las acciones acá. Eliminar valores, eliminar la fila, eliminar columnas, celdas, etcétera, ¿ok? Entonces, editar normalmente va a ser modificar celda, o sea, ya sea eliminarla, ya sea copiar, pegar, esas son las actividades que tiene normalmente editar. Luego en ver, y la palabra lo dice, ¿verdad? Es ver cómo quiero ver mi hoja de cálculo, ¿verdad? Si la quiero con líneas cuadriculadas o quiero intervalos protegidos. Vamos a quitar este. Okay, no. Si quiero ver la barra de fórmulas, digamos, si quiero mostrar fórmulas, ¿verdad? Las cosas que puedo ver, el zoom, si la quiero ver más grande, por ejemplo, la hago en 150, entonces esto es para las personas que, si estamos escribiendo mucho texto ahí, hay demasiada información y usted como que le duele la vista de estar en la computadora, o sea, se amplía un poco más la hoja sin necesidad de ampliar el tamaño del texto, ¿verdad? Que eso es muy importante. Ahora vea que ahorita vamos a ver esta barra de herramientas que hay acá. Esta es la barra de menú que estamos viendo ahorita, pero este de ver me permite, o si yo quiero, digo, mira, esta hoja tiene muchos datos, pero no los logro ver. Ok, voy a ponerle en 50 para ver si distingo todo. Entonces vean que ya se hace pequeña, pero como les digo, mantiene el formato o el tamaño del texto. Voy a hacerla más grande porque no veo nada. Vamos a ponerle en 100%. Oh, si quieren la ponen en 200%, casi que van a ver una celda en toda la hoja. Sí. Luego en insertar, aquí pues es agregar algo encima de. Okay, cuando ustedes escuchen la palabra insert, es coloque algo, ¿verdad? Digamos, lo que les estoy enseñando es lógica de software, porque en su gran mayoría las herramientas van a tener un menú parecido a este, la mayoría de herramientas. Entonces, cuando ustedes vean un menú así parecido, estándar, ya ustedes van a decir, mira, necesito insertar una imagen. Ay, ¿dónde? Dije aquí, insertar. A usted le dicen, es obvio insertar, ¿ok? Entonces aquí le dice, ok, quiere insertar un gráfico, quiere insertar una imagen, quiere insertar un dibujo, quiere insertar una fórmula, quiere insertar una función, quiere insertar un enlace, quiere insertar una casilla de verificación, una nota, ¿ok? Entonces todo lo que a usted se le venga a la mente de insertar, que usted diga, yo necesito insertar, ok, entonces me voy a ir y busco ahí qué es lo que necesito insertar porque yo sé que eso es lo que voy a hacer. Luego vamos a ir entrando en detalle con cada una de estas funciones. Lo que le estoy mostrando es la función del menú. Luego en formato, el formato es darle forma a un contexto, ¿ok? Entonces cuando a usted se le viene a la mente la palabra formato, una pregunta, ¿alguno de ustedes sabe qué es formatear una computadora? A ver, ¿alguien? ¿Ha escuchado por lo menos el término de formatear?
Sí, es como cuando se refieren a restablecer los datos de fábrica, ¿no? Digamos, como los datos iniciales de una computadora. Más o menos. ¿Alguien más? Nunca le han dicho, mira, es que necesitas formatear la computadora porque se te dañó el sistema operativo, por ejemplo. Sí, profe, pero yo siempre la he relacionado como borrar todo, borrar todo lo que tiene la compu. Pero sí, es más o menos lo que dice José. Bueno, yo pienso. Cuando a usted le dicen, "Ey, necesito que me formatee esa llave Maya porque necesito meterle una película, porque con todos los datos que tiene no va a caber, por ejemplo. Entonces usted se refiere y dice, la van a borrar. En realidad no es eso. En realidad lo que se le va a hacer es darle un nuevo formato. ¿Qué significa? Que lo que se va a hacer es reestructurar el contenido que tiene. ¿Ok? Entonces, formatear habla de la palabra darle formato, darle forma. O sea, cuando usted formatea una computadora, una llave Maya, lo que está haciendo es colocándole un nuevo formato a ese dispositivo. ¿Ok? Igual en la parte de texto. Yo le digo, necesito que me formatee el título. Entonces, cuando yo le digo que me formatee el título, es que le dé un formato, que le dé una forma, que digamos que, ok, necesito que lo ponga en negrita, que sea de tamaño 14, que sea de tipo letra Arial, que sea de color azul, que tenga un fondo de color verde, por ejemplo. Entonces, yo lo que estoy haciendo es dándole formato a ese texto. Entonces, a grandes rasgos, formatear significa darle formato a algo. A algo. ¿Okay? Eso es lo correcto. Si se borra si se borra la información que usted tenía ahí, bueno, no es tan real que se borre. Digamos, a nivel de computación, por ejemplo, si usted formatea una computadora y usted desea, eh, digamos, que se le fue la foto de, no sé, de cuando usted nació y usted, esa foto era el único en esa computadora donde estaba. Hay técnicas y hay software que se usa para recuperar información después del formato. ¿Por qué? El formato lo que viene a hacer es colocarle una capa encima, o sea, darle un formato encima a lo que el usuario ve. Pero a nivel interno, esa información queda a nivel de tabla de particiones que se le llaman. Digamos, imagínense en capas. Imagine que el disco tiene varias capas. La capa más baja que tiene el disco, ¿verdad? Vamos a dibujarlo aquí para que ustedes lo vean. Digamos que este es el disco. Vamos a ponerlo así con capas. Esta capa, vamos a pintarla de un color. Vamos a ponerla negro aquí. Esta capa es la capa de electrónica, la parte eléctrica, cómo funciona el disco a nivel eléctrico. Luego acá sigue subiendo a otra capa. Vamos a pintarla como un gris así. Está dando en otro lado. Vamos a ver un gris así como este. Esta capa ya es como, imagínense, como una malla de electroestática o... Ajá, sí, normalmente es como un imán que lo que hace es almacenar los valores de forma, ahí se me fue el nombre, ¿cómo es? Magnética, de forma magnética. Así se almacenan los datos. ¿Ok? Luego acá lo que tenemos es algo que se llama una tabla de particiones, donde es ya cosas que ya el informático puede ver. Lo que hace es cuando se instala una computadora, que se hacen a nivel virtual, se hacen varias partes del disco, ¿verdad? Y usted puede tener una parte para guardar los datos, otra parte para guardar las películas y otra parte para guardar el sistema operativo. Y en esa tabla es donde se crean los formatos. Ya después de eso viene otra capa que es
otra capa que es el formato del sistema operativo, el formato que utiliza. ¿Qué formatos tienen Windows? No sé si en algún momento han visto este, NTFS. Y en las llaves mayas ustedes van a encontrar un formato que se llama FAT32. ¿Ok? Estos formatos lo que permiten es la copia de archivos, colocar archivos. Recuerden que un sistema operativo está conformado por archivos y carpetas. Eso es lo que existe. O sea, no existe nada más que eso en una computadora. No se imaginen que un sistema operativo es algo así sofisticado que ahora más planes, no sé qué. No, son archivos y carpetas. Aún, la informática existe, la computación en general existe, o más bien no, no es esa la palabra. La computación es texto, puro texto. Todo es texto, todos son caracteres. Eso es lo único que existe en la informática, en la computación. Un teléfono que usted tiene en su mano, a nivel del sistema operativo, de todo lo que está creado ahí, son líneas de código. Es lenguaje de programación, lenguaje binario, lenguaje máquina. Todo es texto, todo eso es texto. Como lo interpreten, ahí está donde está la cosa. ¿Ok? Entonces, NTFS es el formato que utiliza Windows para su sistema operativo y es el que permite que usted pueda copiar, pueda crear carpetas, pueda crear archivos dentro de su sistema operativo. El FAT32 es el formato que utilizan los dispositivos USB. Los dispositivos USB, cuando usted formatea una llave, él automáticamente le pone FAT32. Ese FAT32 lo que permite es que con qué velocidad usted puede transferir un archivo a una computadora o a otro dispositivo. O qué tan grande puede ser un archivo para copiarlo. Si yo tengo un archivo de 5 gigas y yo lo quiero pasar a mi llave maya, no se lo va a permitir porque FAT32 no tiene esa capacidad. Y ahí tendría que utilizar para la llave maya, cuando la formate, escoger un formato de archivo NTFS, que ese sí le permite copiar hasta 10, 15 gigas en un solo archivo. ¿Ves? Entonces, más o menos son características que tienen esos formatos de esos dispositivos para trabajar. No sé si les quedó un poco claro. ¿Se entendió, sí? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, sigamos con el formato. Entonces, en el formato, podemos, aquí en números, podemos darle el formato que nosotros querramos a nuestras celdas. Por ejemplo, si yo quiero un formato de números que tenga esa estructura, ¿verdad? Con que los divisores entre 1000 sean con punto y tenga 2 decimales, yo selecciono esto. Si voy a trabajar con porcentajes, si voy a trabajar con valores científicos, con la parte contable, financiera, monedas, fechas, horas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vienen N cantidad de formatos que le podemos dar a las celdas, que ahí poco a poco, conforme vayamos viendo las prácticas, las vamos a ir poniendo en función. Luego acá pues negritas, cursivas, subrayado, tachar, ver los tamaños de las fuentes, lo podemos aumentar, disminuir acá. Lo que son las alineaciones a la izquierda, a la derecha, al centro, arriba, abajo, etcétera. Ajustar los textos, ¿verdad? Entonces toda la parte de formato de las celdas o del texto lo podemos encontrar aquí en la parte de formato. Igual, muchas de estas funciones van a venir en esta barra de herramientas que está abajo para lograr una mejor, para trabajar más rápido. Luego acá tenemos datos, ¿ok? Cuando nos referimos a datos es qué vamos a hacer con la información que tenemos. Si deseamos ordenarla, si deseamos filtrar información, si deseamos, ¿cómo se llama? Hacer una vista con los filtros, si queremos hacer validación de datos, tablas dinámicas, que esto lo vamos a ver. Vamos a revisar los intervalos de nombres, dividir columnas, etcétera. ¿Okay? Entonces, en este menú vamos a ver todo lo que podemos hacer con datos, ¿verdad? O sea, cómo convierto los datos en información.
Luego las herramientas. Aquí vamos a ver los macros, crear formularios, ¿verdad? Ya en Excel se pueden crear formularios, ya no está, por eso es que yo les dije que no era tan necesario ver bases, ¿verdad? Porque más o menos funciona parecido. Crear los macros, la parte de ortografía, para revisar ortografía, proteger hojas, configuración de accesibilidad, etcétera. Luego los complementos, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver en la última lección, que es cómo agregar complementos y ponerlos a trabajar nuestra hoja. Aquí nos permite descargarlos. Y pues ayudas, aquí podemos buscar información, digamos, si por ejemplo, usted dice, estoy haciendo voy a hacer una fórmula que me calcule una fecha, pero que me cuente cuántos días hay de esta fecha a esta otra fecha. Entonces, no sé cómo hacerlo. Entonces, yo puedo venir aquí a ayuda y aquí, por ejemplo, yo le voy a dejar de cálculo y él me va a mandar a un asistente acá, donde ya yo voy buscando más o menos cuál es la fórmula. Por ejemplo, aquí dice añadir fórmulas y funciones. Y aquí él le va diciendo cómo, más o menos cómo irlas haciendo, ¿ven? Fórmulas, ahí le dice. Entonces, esta ayuda es bastante importante para que ustedes, pues, si no saben cómo hacer algo, lo busquen. O, si no saben cómo hacerlo, pues googlearlo. No es malo googlear. Hay mucha gente que comparte información y pues que nos puede servir de mucho. Luego tenemos acá, pues, las mismas funciones que tenemos, varias funciones de las que tenemos aquí en la barra de menú. Acá, las vamos a tener en esta barra de herramienta. Vean que aquí yo puedo poner porcentajes, aquí en la pestaña, perdón, lo de la vista, ¿verdad? Aquí automáticamente lo puedo aumentar. Lo de los formatos de colones, la parte del formato del texto, los bordes, rellenar el color del texto. Aquí tenemos lo que es la alineación, lo que es alineación vertical, ajustar textos, rotación del texto por grados, ¿verdad? Dependiendo de lo que queramos hacer. Aquí es para insertar enlaces, colocar comentarios, hacer gráficos, filtros y funciones, ¿ok? Aquí en funciones son una cantidad exagerada de funciones que hay. Vamos a ver, no vamos a entrar en tanto detalle porque sí son muchísimas. Vamos, vean, le vamos a dar aquí donde dice todas. Y nada más vean la cantidad de funciones que hay. Vean. Para todo, para cualquier cosa. Entonces, por eso es que muchas veces no sabemos hacer algo y lo ideal es consultarlo, porque difícilmente vayamos a ver de todo. O sea, es muchísimo, es demasiado. Y igual, no todas se usan. Digamos, depende de lo que usted esté haciendo, depende de lo que esté trabajando, se puede utilizar o no se puede utilizar. No es necesario, por ejemplo, cosenos, tangentes, etcétera. Luego acá tenemos la parte de compartir, ¿verdad? Aquí, digamos, si queremos ver el historial del documento, pues aquí lo podemos ver en esta pestaña. Y aquí compartir es lo que hemos visto en la lección anterior. Si yo quiero compartir el documento, pues yo aquí añado a las personas con las que deseo compartir ese documento, que luego vamos a ver cómo hacerlo, cómo compartir una hoja para que todos agreguemos información. Pero por ahora vamos a empezar con la parte básica. ¿Ok? Esto no lo vamos a hacer. Cada uno va a trabajar con su propia hoja. ¿Tiene alguna pregunta hasta el momento? De momento no, profe. Ok. Ok. ¿Cómo funcionan las hojas de cálculo? Las hojas de cálculo están divididas, bueno, tienen celdas. Las celdas, vamos a ir aquí a Google Classroom, que hay una definición de celdas. Aquí dice manejo de celdas.
Dice que una celda es el espacio o campo en donde se introducen los datos en una hoja de cálculo. ¿Ok? En la parte informática, las celdas son campos de varios tamaños y disposición, dependiendo de la información que se vaya a agregar. Pueden ser numéricos, pueden hacerse relaciones entre los campos, hacerse operaciones matemáticas, etc. Típicamente las hojas, bueno, las celdas son espacios rectangulares, como ustedes los pueden ver, ¿verdad? Son espacios que ustedes pueden ampliar seleccionando aquí en la línea y colocándose que la flecha le quede así y la sostienen y la jalan hacia donde quieran ampliarlo. Voy a hacerlo sumamente pequeñito dependiendo de la información que vayan a agregar ahí. Y se pueden hacer combinaciones, ¿verdad? Se puede, la forma de combinar celdas o el significado de una celda, el nombre que va a llevar una celda va a ser la fila y la columna. Vamos a ver un término informático. Esto es una matriz, ¿ok? Es una matriz de datos, es una tabla. Una hoja de cálculo es una tabla, es una gran tabla que está separada por celdas. Esas celdas, para yo representarlas a nivel matemático, están compuestas por filas y columnas. Las filas son representadas con números del 1 en adelante. Por ejemplo, en Google Drive, la cantidad de filas llega a 1000 filas. Y las columnas están representadas por el abecedario. Y si ustedes ven, llega hasta la Z. ¿Ok? Entonces, si usted llega y quiere hacer para allá, quiere agregar más datos hacia allá, vamos a ver. Ese hizo el dato que agregué. Ya me perdió, voy a borrarlo. Voy a ir a la arriba. Ok, por ejemplo, aquí yo estoy colocado en la celda, en la columna Z, fila 1. Ok, entonces a nivel de fórmula, si usted llega y lee aquí fórmula, perdón, poner siempre un igual, estoy. Yo le doy clic a esta celda, dice que va a ser M1. Ok, entonces las filas, las celdas se representan con la columna y la fila. Primero el nombre de la columna y luego el nombre de la fila. Entonces, en esta celda yo estoy aquí en la M1. Si yo quiero sumar la M1 con otra celda, digamos, yo le pongo más, digamos que esta. Entonces yo le doy clic. Ay, perdón, no me moví. Voy a colocar la M1 aquí. Ahí ve, estoy sumando la P1 con la M1. ¿Ok? Siempre cuando voy a hacer una fórmula, tengo que poner el signo de igual, porque si no, él lo va a ver como texto y no se va a crear la fórmula. Entonces, veámoslo acá. Yo le doy acá clic y acá me lo tiene como una fórmula, ¿ven? Me lo tiene como una fórmula. Ahora, como ahí no hay números ni nada, entonces va a mostrar la operación. Ahora, hay que agregarle información porque no tiene formato numérico. Entonces, en una celda, yo agrego información. Entonces, ¿qué información agrego? Por ejemplo, yo voy a agregar aquí números. Números. Tildado. Vean que aquí arriba, en la parte de esta que está acá donde dice FX, siempre se va a mostrar lo que ustedes estén escribiendo en la celda. Entonces, cuando yo le doy clic a una celda, vean que si yo le doy el número a la 2, esta es la A2, entonces yo aquí voy a ponerle una tilde porque siempre se me olvida. Eso me lo va a cargar en la parte de fórmula. Números, ¿ok? Entonces voy a escribir números acá. Entonces yo empiezo. 1, 2, 3. ¿Ok? Voy a hacerla más pequeña, la voy a ajustar, por ejemplo. Voy a hacer este texto, como es mi encabezado, lo voy a colocar en negrita. Aquí está negrita. Recuerden que para yo darle formato a una celda, tengo que seleccionarla. Entonces yo le doy clic a números, lo pongo en negrita. Si le quiero poner un color al texto, entonces yo vengo acá, igual seleccionado, y le pongo azul, por ejemplo. Ahora quiero ponerle un fondo.
Le voy a poner un fondo clarito que se vea. Y ahí está. Ajá. Quiero centrarlo, entonces me vengo acá donde dice alineación y le doy centro. Ahí está centrado. Si quiero acá que la alineación vertical, digamos, si la celda fuera muy ancha, por ejemplo, yo voy a hacer esta celda hacia abajo y vean que me va a quedar mucho campo. Entonces yo vengo acá a alineación vertical y le doy centrado, medio. Entonces él se coloca en el centro de la celda. Luego, si yo quiero que haya una rotación en el texto, digamos que quiero que se vea de esta forma. Entonces yo pongo los grados, dependiendo de lo que querramos hacer, ¿verdad? Aquí en la parte de alineación lo podemos hacer sin ningún problema. Voy a colocarla como estaba antes, ¿ok? Ahora, si ustedes quieren borrar una celda o una fila completa, bueno, una celda nada más, si ustedes borran el texto, nada más le dan suprimir y ya automáticamente se borra. Pero si ustedes lo que quieren es borrar toda la fila completa, le dan clic encima de la fila, clic derecho y le dan eliminar fila. Y esa fila se eliminó, ¿ok? Con toda la información que hay en la fila. Tienen que tener mucho cuidado, porque pueden borrar información que sea importante. Luego, con las filas también podemos darle el tamaño. ¿Dónde está? No lo veo. El tamaño de las filas. No me sale. ¿Alguno encontró el tamaño de la fila? Vamos a ver si selecciono varias. Agrupar, proteger. Aquí está, cambiar tamaño de las filas. Sí, es cambiar tamaño. Pero ¿por qué no me lo dio como una sola? Ah, sí, aquí está. Mira, estaba a medio ciego. Modificar tamaño de la fila. Aquí él me dice el predeterminado normalmente es 21. Si nosotros lo queremos en 21, estos son en píxeles. O lo queremos ajustar a los datos que tengamos ahí, le damos a ajustar y él se ajusta al texto, ¿verdad? Entonces yo escribo acá un texto muy largo. Vean que él va a continuar en la siguiente celda y esa función la que me permite es esta que está acá, ajuste de texto, ¿lo ven? En este ajuste de texto, si yo le doy clic aquí donde dice ajuste, ¿verdad? Este es el centro, es el que me permite bajar la celda para yo colocar la información ya de forma ordenada. O sea, que me salga solamente en la celda y que no se muestre, que no se pase para la otra. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago yo para copiar un formato? Digamos, si yo quiero acá poner aquí nombres. Y yo quiero usar este mismo formato, nada más que si yo hago los mismos pasos que hice anteriormente, es mucho trabajo. Entonces, esta brochita que está acá, que dice copiar formato, aquí a la izquierda, a la parte de la impresora, yo selecciono la celda a la que le deseo copiar el formato y luego le doy a la celda donde quiero colocar ese formato. Doy clic y vean que ya obtuve el formato que tenía inicialmente. ¿Ok? Entonces, si yo quiero darle formato a varias celdas, entonces yo agarro, selecciono la celda, le doy a donde dice copiar formato y vengo y subrayo las celdas que le quiero poner ese formato. Entonces, cuando yo escribo, vean que ya obtengo el formato que corresponde. ¿Ok? Ahora,
como este número es más voy a hacerlo más pequeño. Si yo quiero centrar texto, vamos a hacerlo. Yo puedo seleccionar, para seleccionar celdas, yo presiono el ratón en el derecho, en el izquierdo, perdón, clic izquierdo, lo sostengo y lo voy bajando sobre las celdas. Entonces, digamos que voy a llegar a la 10 y acá yo puedo empezar a darle formato a todas esas celdas que tengo seleccionadas. Entonces yo digo, ok, esto lo voy a poner centrado. Y va a ser voy a colocarlo en medio. Y el color del texto va a ser, no sé, morado, por ejemplo. Y esto lo voy a meter en una tabla, le voy a poner bordes. Entonces le voy aquí donde dice bordes, en esta tablita que está acá. Y selecciono el borde que quiero darle, ¿verdad? Vean los tipos de borde que hay dependiendo de lo que estemos haciendo. Yo voy a colocarle bordes diferentes. Clic. Y vean que ya tenemos una tablita así. Si yo ya quiero darle bordes a toda la tabla que tengo hecha, yo la selecciono, ¿verdad? Vean que yo puedo seleccionar todas las celdas que yo quiera. Yo la selecciono, me voy a bordes y le doy todos los bordes. Y ya tengo una tablita. Si yo ya no quiero estos datos, yo puedo seleccionarlos y aquí donde dice color de relleno, yo le doy restablecer, él me quita el color del fondo, ¿ves? Y ya tengo solamente la tabla que voy a trabajar. Ahora, si yo tengo números acá y yo necesito copiar más números, yo los puedo ir escribiendo, pero ¿qué pasa si son 1000? Me va a llevar un montón de tiempo poner eso. Entonces, cuando ustedes seleccionan celdas, vean que aquí en este margen se coloca un puntito azul. Cuando usted coloca el puntero del mouse encima de ese puntito, él lo que le va a permitir es arrastrar arrastrar la fórmula o arrastrar los números o las fechas o dependiendo de lo que estemos haciendo, el abecedario, lo que tengamos. Entonces, como él va a analizar que son números lo que hay ahí, entonces yo llego y le doy clic a ese puntito, vean que se me hace una cruz y lo voy bajando. Lo bajo hasta donde gusto. ¿Ok? Y lo suelto. Entonces, vean que ahí me creó los números. Ahora, si yo quiero que sean letras, por ejemplo, A, B, C, yo primeramente tengo que poner al menos 2 o 3 valores para que cuando yo baje, él lo represente y ya sepa qué es lo que estoy queriendo hacer. Bueno, aquí lo que hizo fue que me cambió el formato. Vamos a ver. Es que no están. Dejémoslo como número. Luego cuando veamos texto, vamos a ver cómo hacer esa parte, porque lo que hace es, ahorita lo que me está haciendo es, como no tiene formato, es copiándomelas en las siguientes, que por ejemplo yo quiero, digamos, yo pongo edad 1 acá, por ejemplo, y yo quiero llevarme este formato hacia acá, vean que ahí me copia edad 2, edad 3, edad 4, edad 5, ¿ok? Así lo hace. Con el abecedario, pues ahorita no lo... como no tiene el formato definido, no lo está haciendo. Entonces, luego, igual, si yo quiero seguir colocando números, vamos a colocarlo hasta el 10, dijimos, hasta aquí. Él automáticamente va copiando el formato. Por ejemplo, yo quiero copiar solo el formato y no el texto. Entonces, con esta cruz yo me puedo venir acá. Dale para este lado también, ¿verdad? El formato yo lo puedo hacer para diferentes lugares. Por ejemplo, yo puedo hacerlo hacia acá. ¿Ven? Ahí me está copiando el intervalo. Me está copiando el 1 porque no hay un intervalo creado. Porque, por ejemplo, si yo pongo, vamos a poner números, voy a poner 0, 2, 4, 6. Yo selecciono esos intervalos y le doy hacia abajo. Y vean que lo que está haciendo es sacándolo de 2 en 2, porque ese es el intervalo que le estoy haciendo. Él analiza los valores que yo estoy seleccionando y dice, mira,
está haciendo de 2 en 2. Entonces, vamos a aplicarla de 2 en 2. Si yo quiero números impares, por ejemplo, entonces yo aquí pongo 1, 3, 5, 7. Entonces, yo selecciono esto, bajo, y él va a tirar los números impares. ¿Lo ven? Entonces, eso es, yo tengo que definir primeramente el formato que voy a utilizar. ¿Ok? Vamos a hacerlo así. Digamos, normalmente tiene que ser 3 o más. ¿Ok? Ahí lo tiramos a 10. Ahora sí. No sé, ¿tiene alguna pregunta? No, pero todo claro. Recuerden que este curso no es tan avanzado, ¿verdad? Por eso es que vamos pasito a pasito, poquito a poquito. Hay gente que se va a poder aburrir porque de ahí tal vez son muy avanzados, pero de ahí, ni modo, ¿verdad? Voy a poner aquí apellidos y aquí voy a poner edad. Ok, vamos a copiar este formato acá. No, vamos a hacer no, aquí vamos a poner el nombre completo, perdón. Vamos a hacer una fórmula vamos a hacer una fórmula con con el texto. Voy a copiar este formato para acá. Listo. Vamos a hacer una fórmula con el texto. Entonces, voy a colocar aquí el nombre. Juan María Pedro Pablo Rosa Elena Marcos Julián Rodolfo Mónica. Ok, quiero copiar este formato. Ahí los tenemos. Ahora apellido, Juan, no sé, Pérez. ¿Por qué siempre? Muñoz, Ramírez, Soto, Carrillo. Voy a buscar de los apellidos de ustedes porque no me sé ninguno. Jiménez, Venegas. ¿Qué más? Vega Mora. Y Solano. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos una fórmula en hojas de cálculos? En hojas de cálculos nos vamos a tener que colocar en la celda donde queremos el valor, ¿verdad? De esa, donde queremos que se muestre el valor que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. Entonces, yo en esta celda es donde quiero, lo que voy a hacer es unir a Juan con Pérez. Ahí vamos a ver una fórmula básica para unir texto. Antes de empezar con números, quiero que vean esta de texto. Entonces, si usted dice, muy fácil. Entonces, yo primero coloco el igual. ¿Ok? Cuando yo coloco un igual en una celda, automáticamente la celda va a decir, mira, va a empezar una fórmula. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer esto. Yo llego, tengo el igual acá, lo ven aquí donde dice en el campo de fórmulas. Yo llego y selecciono la celda. Y le digo, ok, a la celda B3, columna B, fila 3, voy a sumarle. Ay, ¿qué pasó? Y enter.
le voy a sumar la fila C3. Y le doy enter y vamos a ver qué es lo que pasa. Vean lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando? De ahí, obviamente, como es texto, no lo puedo sumar. Si yo hiciera esto, yo digo igual la A3 más la A4. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está haciendo la fórmula? ¿A ustedes sí le tiró el resultado? Profe, a mí me tiró como algo como value y me tiró como un símbolo de exclamación al Ajá. final. Hay un error, pero fue cuando pusiste el nombre y el apellido. Ajá, correcto, profe. Ok, vamos a ver. Esto se debe al formato, ¿ok? Al formato de la celda. Entonces, nosotros tenemos para definir los números, aquí donde dice formato, nosotros seleccionamos número, ¿verdad? Y por ejemplo, yo quiero hacer esta separación que venga con decimales, con 2 o 3, yo lo selecciono. Igual si quiero colocar el formato acá también. Ahora, voy a darle control Z. Para las fórmulas, ya las hojas de cálculo ya traen su fórmula. Entonces, por ejemplo, yo acá en donde está aquí donde dice funciones, yo busco la parte de suma. Entonces yo le doy sum y ahí me dice qué es lo que quiero sumar. Entonces, yo para sumar, entonces yo digo los intervalos. Voy a sumar hasta el 5. Entonces, vean lo que pasa acá en la barra de fórmulas. Lo que hace es que pone el igual, pone la operación que vamos a realizar y las celdas con las que vamos a realizar esa operación. ¿Ok? Entonces aquí le dice de la A3, que es esta celda donde está el 1, hasta la A7, que es la celda donde está el 5. Entonces ahí le damos enter. ¿Qué pasa? O sea, él está tirando esto también. Chance para probarlo. Hay algo extraño aquí. Pero no fue que le cambió algo cuando estaba haciendo las ediciones y eso, que le cambió algo con el formato y por eso no le da la fórmula. Sí. No está, no. Creo que no cambié nada. Cuando leí formato, No, pero no solo en el formato, sino cuando hizo la explicación de toda la cinta de arriba, usted comenzó a tocar botoncitos y así, entonces tal vez produjo alguna variación en la hoja, ¿no? sí, parece que sí. Tal vez, no sé, como por darle una solución, pero la verdad no sé por qué no le hace la fórmula si está haciendo suma de números. Ya lo vi. Aquí en ver, tenía seleccionado aquí donde dice mostrar fórmulas. Entonces, si yo le doy clic, vea que me muestra la fórmula. Entonces, si yo le doy de selección a esa parte, ya me da el resultado. Perfecto, ¿no? No lo había visto. Igual, de esta forma es como yo hago sumas, a como la estaba mostrando, digamos, con varias celdas. Ahora, si las quiero hacer con celdas separadas, yo le voy dando clic a cada celda y voy haciendo la suma. ¿Ok? Entonces vean que ella me hizo la sumatoria de ese número. Ahora, como les dije, si ustedes quieren llegar y unir el nombre con el apellido, si ustedes hacen esto, les va a tirar el error que le tiró el compañero. ¿Ok? Este error, lo que dice, aún aquí le muestra qué es el error. Por eso es que ustedes tienen que aprender a identificar los errores. Dice, en la función, el parámetro 1 espera números. Pero Juan es un texto y no puede ser forzado a números, ¿ok? Ahí usted está haciendo
eso les va a pasar un montón de veces, porque tal vez ustedes consideran que la celda donde están es un número y no pueden hacer una operación matemáticas. Entonces, aquí es donde ya empezamos a hacer un análisis. Si no voy a hacer una fórmula con números, es con texto. ¿Cómo se llama unir un texto con otro? Ah, eso es, en informática se llama concatenar. Concatenar, es unir textos, ¿ok? Entonces, ok, esta fórmula no me sirve, vamos a borrarla. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a venirme aquí a la parte de fórmulas y voy a buscar alguna que tenga que ver con texto, ¿ok? Vean que aquí salen de bases de datos, de búsqueda, de matemáticas, lógica, etc. Y aquí está la de texto. Entonces, ahí usted llega y dice, ¿qué quiero hacer con la parte del texto? Ah, quiero concatenar, quiero unir. Entonces yo selecciono esta que dice concatenati. Le doy clic. Y aquí sale un signo de pregunta. ¿Lo ven? Entonces usted le da clic a ese signo de preguntas y ese signo de preguntas le muestra cómo es que usted realiza la fórmula. Entonces aquí le dice cuáles son las celdas que quiere concatenar. Entonces vean que aquí le dice el ejemplo, ¿ok? Las celdas, cada una de las celdas que usted desea concatenar. Pueden ser muchas y se pueden repetir también. Entonces una vez que ya vemos esto, si no me quedó claro, voy a más información y ahí le voy a mostrar muchísimo más ejemplos. Entonces, yo aquí entre los paréntesis voy a colocar Juan. ¿Y qué más era? ¿Un punto y coma o 2 puntos? ¿Lo revisaron o no lo vieron? 2 Punto y puntos. coma. No es un coma, una coma. Era punto y coma. Vamos a poner punto y coma. Y yo le doy acá a la otra celda y le doy enter y vean que ya me concatenó el nombre y el apellido, pero yo no quiero así, eso se ve muy feo, todo pegado, nada que ver. No me gusta. Entonces, ¿qué hago yo aquí con mi operación? Ah, vamos a ponerle unas comillas vacías con un espacio y punto y coma. Ahí estoy concatenando la celda B3, ajá, con un espacio vacío después y luego la celda C3 y listo. Si yo quisiera colocar más celdas, pues yo puedo ir poniéndolas ahí. Aún puedo poner texto, como estoy haciendo aquí con el espacio. Entonces le doy enter. ¡Tarán! ¿Ven? Ya ahí tengo una concatenación de texto y estoy concatenando una celda, un texto vacío y otra celda. Y como decía la explicación, usted puede agregar más celdas. Por ejemplo, yo puedo poner punto y coma acá y yo selecciono, por ejemplo, esto. Le doy enter y vean que me va a aparecer Juan Pérez 1. Entonces, yo puedo ir concatenando hasta todo el texto que yo quiera. Esto me va a permitir cuando yo quiero representar informes y donde tengo información separada, la quiero unir en una sola celda, lo puedo hacer de esta forma. ¿Ok? Ahora, quiero aplicarle eso a todas, a todo esto. Pero, imagínense ir aplicando celda por celda esa fórmula. Qué aburrido y qué pereza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos colocamos en la celda donde aplicamos la fórmula la primera vez. Le damos clic al puntito, ¿verdad? Se nos convierte en un signo de un más y lo bajamos. Lo sostenemos y lo bajamos hasta donde se llega y lo suelto. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace él? Si ustedes ven, lo que va haciendo es aplicando la fórmula. Y él, como ve el intervalo, por ejemplo, aquí era B3. Entonces, ¿quién sigue? B4, B5, B6, B7, B8, hasta llegar a B12. ¿Ok? Entonces, vean que ya los nombres están con su respectivo apellido concatenada a la información. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas?
No, profe, sí lo pude hacer bien. Genial. Muy bien. ¿Me avisan cómo voy? Si voy muy rápido, o voy muy despacio, o qué. Ahora vamos a poner aquí edad. Ok, vamos a ponerlo ahí random. Tiene 15, tiene 23, tiene 45, tiene 32, tiene 18, tiene 45, tiene 33, tiene 34, tiene 76 y tiene 25. Ok, voy a centrar esto. Voy a meterlo en la tabla con los bordes. Ahora, recuerden que ustedes, digamos, por ejemplo, si este texto yo lo puedo cambiar de otro color, voy a ponerlo en verde oscuro, voy a rellenar esa columna, la voy a poner con un, no sé, con celestito, ese, ¿verdad? Y yo puedo hacer eso con las columnas indiferentemente. Tenemos la edad. Con la edad vamos a hacer diferentes actividades, ¿ok? Bueno, cuando veamos ordenamiento vamos a poder ordenar por edad. Ahorita todavía no vamos a llegar a eso, ¿ok? Entonces, primero, vamos a sacar el máximo. O sea, la edad más grande. Vamos a sacar el mínimo. Y vamos a sacar el promedio. ¿Ok? Entonces, cuando yo más o menos tengo la idea de lo que voy a hacer, ustedes siempre van a pensar en una operación matemática, en una fórmula. ¿Ok? Para yo sacar el promedio, por ejemplo, yo lo que hago a nivel matemático es sumar todos los valores y dividirlo entre la cantidad de valores. Eso me daría el promedio. Pero ya eso ya está resuelto. Ya hay fórmulas matemáticas, ya hay operaciones, fórmulas que ya hacen eso. Solamente con seleccionar la celda. Entonces vamos a empezar con el máximo. ¿Ok? Nos colocamos en la celda donde deseamos obtener el máximo y venimos aquí a las funciones. Y vamos a buscar funciones matemáticas. No, estas son estadísticas. Vamos a buscar las funciones de estadística. Aquí están. Aquí en las funciones de estadística, si ustedes no saben lo que andan buscando, pueden ir de uno en uno. Dice promedio de las desviaciones, valor promedio, ninguna de esas es. Andamos buscando la M porque es máximo y mínimo. Entonces aquí tenemos máximo. ¿Ok? Dice valor máximo de un conjunto de números. Eso es lo que ando buscando yo. Esta máximo A, valor máximo de un conjunto de datos, eso no lo ocupo. O si es, lo reviso. Vamos a usar este. ¿Ok? Igual como les dije, aquí les va a mostrar el signito de pregunta. O si no le dan la tecla F1 para ver cómo es que funciona. Aquí está el ejemplo, ¿lo ven? Dice que pongo los intervalos, devuelve el valor máximo de un conjunto de números. Entonces yo ahí selecciono los valores y listo. Primer valor o intervalo que se debe tener en cuenta al calcular el valor máximo. Este 42 que está aquí, pero no siempre va a ser necesario. Entonces yo aquí voy a seleccionar las celdas y le doy Enter. Y vean que ya aquí, si ustedes revisan, en la lista de valores, el 76 es el número mayor. ¿Ok? Vamos a poner esto en negrita. Ese es el número mayor. Voy a buscar el mínimo. Ok, esto es de la parte estadística también. Me voy a la parte estadística. Ya obtuve el máximo, aquí está el mínimo. Le doy clic. Y a nivel de aplicación es la misma historia. Selecciono el conjunto de datos. Le doy Enter y me dice que
El valor mínimo que tengo es, 15. Si revisamos en la tabla, es correcto, es el 15. Y el promedio también es de la parte de estadística. Entonces vamos a la parte de estadística. Y el promedio, normalmente la mayoría de fórmulas vienen en inglés. ¿Ok? Entonces más o menos ustedes tienen que tener una idea de cómo podría ser el nombre. En la parte de Creo que sería como media o average. average, sí. Ajá, aquí está. Casi que el primero. El segundo de estadística. Average, sí. Este es el que nos da el promedio de un conjunto de números. ¿Ok? Igual, ahí hay varias fórmulas que ustedes pueden revisar luego qué función tienen. Yo le doy clic, igual selecciono los datos, la lista de datos, y aquí obtuve el promedio de edades. ¿Qué significa esto? Que lo que hizo fue sumó todas las edades y la dividió entre la cantidad de edades. Eso se hace automáticamente. Si nosotros hacemos la fórmula, como dicen, a pata, yo aquí pongo igual, hago una suma. Si ustedes escriben la fórmula, ahí Google Drive le va a mostrar. Voy a usar Zoom. Ahí. Selecciono. Ok, tengo la suma. Y el resultado de esto lo voy a dividir entre... Hay una operación que se llama count para contar la cantidad de... Vamos a ver dónde está. Count. Lo que hace es contar la cantidad de celdas que yo le indique. Entonces, ¿qué estoy haciendo? La sumatoria dividido entre la cantidad de celdas que tenemos. Y vean que dio exactamente igual. ¿Ok? Ahora, ¿cómo pude haber hecho también esta fórmula? Vea que estoy utilizando dos fórmulas. Estoy usando sumatoria y estoy utilizando count. ¿Cuántas fórmulas hemos hecho? Vamos a hacer la numeración acá. Hemos visto suma, hemos visto max, hemos visto min y ahora estamos viendo count. Ah, bueno, y vimos ¿cómo era? Concatenar. Concatenate, ajá. Vea la fórmula que ya hemos visto, ¿ok? Y en un cuadrito sumamente pequeño, que realmente los datos son poquitos, ¿verdad? Son muy poquitos, pero, digamos, estos datos se podrían crear en cosas ya, en información sumamente importante, ¿verdad? Otra forma de cómo pudo haberse hecho eso. Sumo. Más ay. Era la 3. Es que más otra vez. Es que le doy al enter. ¿Ven? ¿Qué está pasando? Más como que se pone con muchas varas. Más más Ahora, esto lo puedo meter. Ahorita vamos a ver una práctica que tenemos ahí en el Classroom. Y aquí podemos ir sumando todo, pero vean que es sumamente aburrido y y pues duramos mucho tiempo. Y nos podemos equivocar muchas veces. Esto igual podemos ir escribiendo las fórmulas. Si yo ya sé, 8 más
E9 más E10 más E11 más E12. ¿Ok? Y aquí la divido entre 10. Porque ya sé que son 10 celdas las que estoy haciendo el cálculo. Esta le doy y vea que obtenemos exactamente el mismo resultado. Entonces, ¿cuál les gusta más? ¿La primera, la segunda o la tercera? Obviamente ustedes andan buscando disminuir el tiempo de trabajo, ¿verdad? Que entre más rápido salgan las cosas es mejor. Entonces, es mejor la primera, porque ella hace ya el cálculo que hicimos acá, que esta es válida también y que estamos utilizando dos fórmulas, o esta que está haciéndose manualmente. Esta es la forma, como le dicen, a pata, ¿verdad? Que voy seleccionando celda por celda, hago la sumatoria y hago la división y obtengo el resultado. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda con lo que hemos visto de las fórmulas hasta el momento? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo fue que sacaste la forma número 1 del promedio? ¿Cómo era en estadística y cuál? Se llama, bueno, esa me faltó colocarla acá. Esa es suave, porque no, el promedio es average. Esa de promedio está aquí en la fórmula, está en estadística. Es esta primera que está acá. Igual, la mayoría de fórmulas que vamos a tener es seleccionando la lista de datos. ¿Verdad? Entonces vean que acá, yo con la fórmula yo le digo, desde la celda hasta la celda tal. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo, digamos que yo tengo una edad aquí abajo? Digamos que yo tengo 50 y quiero meterlo dentro de la lista y aquí tengo 30. Vamos a ver cómo sería. Porque tendría esto, ¿verdad? Tendría esto. Y si quiero agregar otro, lo que haría es poner un punto y coma. Entonces yo aquí pongo un punto y coma y selecciono estos valores para que los incluya. Entonces le doy Enter y ya el valor va a cambiar y me está tomando en cuenta también esta otra cantidad, estas otras celdas. Digamos, si yo tengo, aún esto lo puedo hacer con hojas diferentes. Vean, por ejemplo, que si yo, yo aquí tengo 10, 50 y 15. ¿Ok? Digamos que esas son edades que tengo en otra hoja. Digamos que yo tengo organizado por hojas los empleados los de producción, los guardas de seguridad y los tengo categorizados. Pero yo quiero ver el promedio de edades de todos. Pero esa información de las edades la tengo en hojas diferentes. Entonces, donde yo estoy haciendo la operación, yo lo que hago es lo siguiente. Igual acá, en donde estoy haciendo el promedio, yo pongo punto y coma, me voy a la otra hoja y vean que la fórmula ahí está y selecciono las celdas. Entonces, vean qué interesante, vean lo que hace. Si ustedes ven aquí la fórmula, voy a darle Enter. Una vez que terminen, le dan Enter. Ya cambia. Vean la fórmula acá. La fórmula ahora, como cuando es de la propia hoja, lo único que hace es usar las celdas con el nombre, la fila y la columna, ¿verdad? Cuando es una hoja aparte, él pone el nombre de la hoja. Él pone el nombre de la hoja entre comillas simples, ¿verdad? Que se llama práctica 02. Y pone un signo de exclamación y pone los valores que va a colocar ahí. ¿Ok? Entonces, de esa forma, ustedes ya pueden obtener datos de otra hoja. ¿Te queda claro? Listo, profe, muchas gracias. Es que vieras que si yo le doy ahí en estadística,
no me aparece la opción, pero ya si yo lo escribo, sí, ya sé si se me hace. Ok, muy bien. Por eso es que estoy aquí anotando la lista de funciones que vamos viendo, ¿verdad? Para que ustedes, igual como les dije, la pueden escribir ahí en la barra de fórmulas, así como yo escribí antes suma, o lo pueden escribir en la celda. Porque, por ejemplo, si yo llego y hago, siempre igual tengo que poner el igual. Sum, le doy los paréntesis, aún él me dice, usa la tecla de flecha para seleccionar un intervalo. Yo digo, voy a sumar estos dos, por ejemplo. Y ahí me da el valor. ¿Ok? Entonces yo lo puedo escribir. No necesariamente igual tiene que ser en mayúscula. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, chicas? Para hacer la práctica que tenemos en Sí, clase. ¿Sí? profe, a mí me dio error cuando seleccioné la práctica 2 para el promedio, para que lo incluya en el promedio de la hoja 1. No sé por qué. Vamos a ver. ¿Puedes compartir la pantalla? No, profe, porque estoy desde el teléfono y eso lo estoy haciendo en la compu. Ah, ok. Vamos a ver. Digamos, si lo Creo tienen que, así, ¿sí? no sé si fue que me brinqué algo. No, lo que es la fórmula, nada más. Porque él pone, tiene los puntos y comas correcto. Sí. Ah, bueno, no tiene el paréntesis. Ah, Tal vez sea eso. claro, por supuesto. Cuando estamos Entonces, un haciendo momento para ver. fórmulas, ¿sí? Cuando estamos haciendo fórmulas, la estructura siempre se Ahora sí, tiene. profe. Ajá, muy bien. Eso es importante. Por eso es Ujú. que necesito que me digan los errores. Porque para yo explicar, cuando estamos haciendo una fórmula tenemos que respetar el estándar que ellos definen ahí. Entonces, por eso es importante consultar cómo es que se hace la fórmula, ¿verdad? Si no tenemos experiencia en esa fórmula, lo importante, hay que revisar cuál es la estructura. Entonces, ahí uno le puede dar F1. F1 era. Para que le tire, bueno, hay una opción ahí para ver la información. Entonces, digamos, si la operación le dice que este es el formato que ustedes tienen que hacer, que digamos que la celda, 2 puntos, hasta donde llega, punto y coma, y la información que anda en nivel interno, y el paréntesis lo tienen que hacer así exactamente, porque si ustedes varían algo de la fórmula, va a tirar error, ¿verdad? Si ustedes no ponen, por ejemplo, los 2 puntos, yo quito los 2 puntos de acá, va a tirar error, ¿ok? Va a tirar error. Tengo que poner los 2 puntos obligatoriamente. Igual, si pongo un punto y coma, él ya no sabe qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Él ya no sabe qué es lo que está haciendo, entonces va a tirar error. Vean, dice, el nombre del intervalo es desconocido. Él anda buscando una celda que sea así y no existe. No existe. Entonces, por eso es que tenemos que ponerle los dos, aquí era el punto y coma, ¿ok? Y ahí ya sí lo va haciendo por intervalos, ¿ok? Entonces, eso fue una buena pregunta para explicar esto. ¿Alguien más con algún problema? ¿O alguna duda? ¿Consulta? Todo bien, muy bien. Vamos a ir al Classroom. Aquí en el Classroom, donde dice operaciones básicas, hay una práctica. ¿La pueden ver? Sí, profe. Ok, entonces, esa práctica, la van a hacer ustedes solitos.
Entonces, ahí tienen la imagen. Eh, ya vimos las operaciones básicas. Aquí están los ejemplos. Entonces, vayan haciendo hacia como está exactamente, hacia como está esta imagen. Hagan la operación en las mismas columnas, en las mismas celdas, para no tener problema y luego vemos el resultado. Entonces, bueno, el símbolo de potencia, este techito que está acá, eso se saca con la tecla ALGR y donde está el techito, que es donde está, bueno, depende del teclado que ustedes tengan. Depende del teclado que ustedes tengan, ahí está el signo de potencia. Entonces, es así como más o menos. Profe, Sí, ¿eso daríamos antitos de receso después sí, del antes de receso? receso, antes. Bueno, pásenla a hoja de cálculo porque está en imagen. Y una vez que la pasan, después de receso la resuelven. No hay ningún problema. Entonces vayan pasándola primero a la hoja de cálculo. Y luego la resuelven. Podemos hacer, si gustan, nos vemos, ¿cuánto era de recreo? 20 o 30. 30 me parece. No sé si algún compañero quiere confirmar. Sí, yo creo que sí eran 30. Sí. Son las 9:50. Damos 10 minutos para que pasen la hoja. 30 minutos de receso. Y nos veríamos entonces a las 10:40 con eso resuelto. ¿Sí? Se desconectan, hacen esa práctica y a las 10:40 nos volvemos a conectar para revisar los resultados. Estoy dando 10 minutos para que la pasen a la hoja de cálculo, los 30 minutos de receso y 10 minutos para que la resuelvan. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, claro, profe, La gracias. hacemos en esa misma práctica 1, como en otra hoja. No, háganla en otra hoja porque ya a esta le agregamos información y ya no. Pueden hacer Pero una que. digamos, en la misma práctica 1. Sí, el mismo libro. El mismo libro, sí. Ah, ok. Pueden hacer una que se Ujú, llame práctica 3, una cosa así. de acuerdo. Listo.